estoy con Javier Cano, International Business Director de CAF Signaling. Muchísimas gracias, Javier, por acercarnos CAF, una empresa vasca tan puntera. Nos has traído un pequeño vídeo de presentación, vamos a ver el vídeo. Muchas gracias a vosotros, Elites, por esta oportunidad. Javier, veíamos un poco en el vídeo lo que estáis haciendo desde CAF Signaling. ¿Cómo ha sido la evolución de los sistemas de señalización en metros? Pues mira, yo te diría que en mi opinión, si nos remontamos a los últimos 20-25 años, para mí ha sido una evolución lenta, pero lenta, digamos, por la dificultad intrínseca que tiene el desarrollo de sistemas de seguridad críticos en sistemas ferroviarios. Pero por otro lado también, para mí ha sido absolutamente increíble. Es algo que además para los tecnólogos o los operadores, pues es algo que lo llevamos dentro, pero que no es algo visible para el usuario. Fíjate que en los orígenes, habiendo sistemas o equipos de seguridad, pues tanto en la vía como en las estaciones, digamos que más o menos la seguridad de la circulación, pues como pasa con los coches en las ciudades, pues dependía, o en muchos casos, y hay administraciones que todavía depende, digamos, de la actuación del maquinista. Es decir, que el maquinista pues es el que decide pues si hay una señal que está en rojo, pues parar, si la señal está en verde, pues continuar la marcha. Sí. De ahí los sistemas van evolucionando, pues como está en la línea, digamos, en la red ferroviaria de aquí del País Vasco, en donde se busca dotar a la red de una seguridad, o de una mayor seguridad, para que no sea el maquinista el que tenga, o en el que recaiga la seguridad de los pasajeros. Y se implantan sistemas que se llaman de protección automática y que en algunos casos puede llevar asociado un sistema de conducción automática en el cual pues se gana, por un lado, confort para los viajeros, y se ha ido consiguiendo pues también que el cumplimiento de los horarios que ponen los operadores en los metros pues se cumpla de una manera más fácil. La siguiente apuesta que hacen los operadores y los que nos dedicamos al negocio, los tecnólogos, como decimos nosotros, nos enfocamos más, y el mundo ferroviario se enfoca a mejorar la capacidad de transporte. Es decir, una vez alcanzados unos niveles, unos estándares de seguridad pues muy altos, la apuesta es, pues vamos a mejorar la capacidad del transporte, vamos a transportar más viajeros día a año, pues para hacer la ciudad, digamos, mucho más versátil y mucho más, desde un punto de vista de la movilidad, mucho mejor. Aparecen sistemas como los que se denominan Distance to Go, y para finalmente llegar al sistema que hoy en día es el State of the Art, el denominado CBTC, que es digamos que las siglas lo que vienen a decir es el control de trenes basado en comunicaciones, en este caso vía radio, que en sus diversas modalidades, como pueden ser o conducción semiautomática o conducción totalmente automática, incluso en algunos metros en el mundo, en ausencia total de conductor del tren, que han permitido, en este caso, pues está permitiendo frecuencias de trenes que van uno detrás de otro, paso por estación, incluso hasta de 90 segundos o menos. Claro, entonces esa ha sido más o menos la evolución hasta llegar al CBTC, que es, digamos, la tecnología puntera que hoy en día hay en el mundo. ¿Cómo se está adaptando, bien cómo está CAF Signaling afrontando este reto tecnológico? Pues mira,
Bueno, el grupo, o sea, CAF Signaling, pues para el que no lo sepa, es una empresa del grupo, es una filial del grupo CAF. Entonces, fundamentalmente, gracias al carácter emprendedor del grupo CAF, que desde sus orígenes hace ya más de 100 años, pues ha tenido y se ha dedicado a invertir año a año una cantidad importante de recursos en investigación y desarrollo, en innovación tecnológica, en digitalización de los trenes, pues nos ha permitido, entre otros, en este caso a CAF Signaling, por un lado, y ahora explicaré por qué, el desarrollo y ya implantación de un sistema de algunas características similares a los metros, que es de lo que voy a hablar, o de lo que estoy hablando, para líneas convencionales, líneas regionales y líneas de alta velocidad, que se llama RTMS. Para el caso del RTMS, CAF Signaling ya tiene desarrollado el sistema y aprovecho para decir que estamos ya no solo compitiendo al máximo nivel pues, con los tecnólogos más fuertes a nivel mundial, pues, como pueden ser empresas como Thales, Alstom, Siemens, sino que además ya hemos conseguido ganar contratos en países en donde es muy difícil competir y muchísimo más difícil ganar contratos, como pueden ser Nueva Zelanda, Reino Unido o la propia Holanda. Y lo que hemos hecho ha sido, primero hemos desarrollado este sistema RTMS y un poquito en paralelo hemos ido cogiendo una buena parte de las aplicaciones, los sistemas, digamos, de hardware, aplicaciones, tanto de software como de hardware, para crear plataformas que de alguna manera nos están sirviendo para desarrollar el CBTC. Este CBTC, que por cierto estamos ya en la recta final para tener nuestro CBTC y, igual que con el RTMS, empezar a competir a nivel mundial, a nivel nacional o a nivel mundial, lo que nos hemos focalizado han sido en varias cosas. La primera era en desarrollar ese sistema, porque hay dentro del CBTC hay varias modalidades, varias formas de desarrollar esta tecnología. Es la denominada Moving Block, que es la que permite una mayor capacidad de transporte. Nos estamos centrando en hacer un sistema totalmente abierto y escalable para, de cara al futuro, 5, 10, 15 años vista, poder seguir innovando y poder seguir introduciendo mejoras al sistema de acuerdo a cuál sea la evolución del mercado o los requerimientos que puedan venir de los operadores. Fundamental también de cara al futuro el utilizar plataformas estándar de comunicaciones IP para no tener que depender de sistemas cautivos, de radios que luego no nos podamos adaptar bien, y súper centrados en tener un elemento diferenciador de cara al futuro que podamos ofrecer a nuestros operadores y que pensamos nos va a diferenciar de nuestros competidores, que es, como he comentado antes, este sistema RTMS que se utiliza en sistemas o en líneas convencionales, regionales o de alta velocidad, que los dos sistemas van a ser compatibles o con lo que llamamos en el mundo ferroviario, en el lenguaje ferroviario, interoperables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un tren que viene equipado con sistema de CBTC de CAF podrá transitar por líneas en donde hay un RTMS, aunque sea de otras empresas, o el nuestro evidentemente también, o al revés, un tren que tenga equipado o que viene equipado con RTMS pueda transitar igualmente con seguridad y con una buena parte de la funcionalidad en una línea en donde CAF Signaling tiene instalado su CBTC. ¿Y cómo estamos consiguiendo esto? Pues gracias fundamentalmente al Gobierno vasco, que a través de sus dos entidades, ETS y Euskotren, a través de un acuerdo marco que tiene firmado CAF con estas dos entidades, estamos haciendo este desarrollo, pruebas y demás en la línea 3 aquí del Metro de Bilbao, entre Matiko y Cucuyaga. Estamos, o se nos está permitiendo y de forma conjunta, pues como he dicho, pues hacer nuestras pruebas. Tenemos ya pruebas de conducción automática, como he comentado antes, hemos hecho ya pruebas con Euskotren, y bueno, y es lo que nos está permitiendo pues estar a puntito de caramelo pues para poder, como he dicho antes, competir en las mejores plazas a nivel mundial. Y en esta segunda edición, en el BEC de Rail Life, cuéntanos un poco qué podemos ver en el stand de CAF. Pues en el stand de CAF podemos ver, digamos, varias cosas. Podemos ver, pues una de las cuantas empresas que son, digamos, del grupo CAF, se han hecho algunas mesas redondas y algunas presentaciones
de una empresa que se llama NEM, que está totalmente focalizada en la famosa digitalización de los trenes, hacer mantenimientos predictivos y demás. Y bueno, yo creo que básicamente es el mostrar, digamos, a los operadores ferroviarios que CAF sigue siendo y seguirá siendo pues una empresa muy competitiva, implantada aquí en el País Vasco, y que tenemos toda la capacidad y toda la innovación tecnológica pues para seguir dando caña en el futuro, en el presente y en el futuro, pues tanto aquí en el territorio nacional como en cualquier otro país del mundo. Pues os deseamos muchísima suerte y que sigáis dando caña, como tú dices, y que tengáis muchos proyectos, que sigáis colaborando con el Gobierno vasco para poder impulsar todas esas novedades, toda esa innovación que tenéis pensada desde CAF Signaling. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y por dedicarnos este ratito. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.